Hola, mi nombre es Milagro Susana Morales Martínez, soy alumna del curso de Derechos Humanos llevado por la maestra Patricia Malena Cepeda. El día de hoy les voy a dar a conocer el derecho a la seguridad social, que es un tema muy interesante y por ello nos vamos a introducir en el tema a continuación. Siendo breves, les explico que la seguridad social es un sistema de protección social que permite prestar asistencia médica y garantizar los ingresos básicos a toda persona que lo necesita. Es decir, que el Estado tiene que velar por la salud pública y tiene que subsidiar para brindar ese servicio cuando enfrente ciertas contingencias o riesgos sociales, como la enfermedad, la maternidad, la invalidez, la vejez, desempleo y muerte. Entonces, la seguridad social viene a ser un derecho como también un deber de todos los ciudadanos y que esta está permanente en la vida de cada uno de nosotros. Es un derecho que reconoce a toda la ciudadanía independientemente de fuera de su idioma, origen, sexo, raza, religión, edad, condición económica, social y entre otros. El propósito de este trabajo es dar a conocer el tema que es muy interesante como que es el derecho social, ya que también son reconocidas en varios países dentro del mundo que son los derechos humanos estipulados en el artículo 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como también en la señorita Constitución del Perú estipulados en el artículo 10, 11 y 12 que van a ser mencionados a profundidad más adelante. Bueno, para entrar en contexto sobre la seguridad social, tenemos varios puntos. En el primer punto les voy a mencionar que para el hombre la seguridad social es un derecho, para el Estado es una política, para el derecho una disciplina jurídica, para la filosofía es una fuente de justicia, para la sociedad es una muestra de solidaridad, para la administración es una fuente de servicio público y para el desarrollo es un factor de política general y para la economía es un factor de distribuciones de riqueza. Y ahora te voy a explicar qué se entiende por seguridad social. En cuanto a la seguridad social, no existe un concepto jurídico único para definir la ciencia del derecho, la justicia y entre otros. Siguiendo yo a Immanuel Kant, que nos dice, será mejor explicarlo que definirlo a fin de poder comprenderlo. Es decir, nos dice, conocemos muchas cosas, pero no muchas veces las comprendemos. Entonces, les voy a mencionar 3 conceptos puntualizados brevemente, que es la seguridad social. Es un concepto filosófico y cree que en los ideales son posibles cuya materialización llega a ser posible. Segundo punto, el derecho a la seguridad social. Esta es una disciplina jurídica especializada. Tercer punto, la seguridad social. Es el precedente y un concepto de índole jurídico, ya que es el instrumento legal que se inclina netamente a materializar la seguridad social y que nos toca estar pendientes, vigilando y aprendiendo. Después tenemos como siguiente punto los componentes de la protección social. Para empezar, explicaré la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas, que suele preparar la protección social con la seguridad social. No obstante, esta misma señala que la primera tiene 4 componentes y las más importantes de los componentes es la seguridad social. Como esos 4 componentes tenemos la asistencia social, que es un derecho humano, como por ejemplo la ONG. Segundo componente es la previsión social laboral, que es un derecho exigible al empleador. Y como tercer componente tenemos la seguridad social. Y como cuarto componente tenemos los sistemas complementarios seguros. Sin embargo, para la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el componente más importante es la seguridad social, ya que, sin embargo, los demás
también son útiles y complementarios, pero más no tan importantes como la seguridad social. En tanto a la seguridad social, para comprender a detalle, es de suma importancia empezar y enfatizar por los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, de la ONU, aprobada el 10 de diciembre de 1948 en París y en Perú en 1993 en la Constitución Política del Perú. Pero ahora voy a mencionar los dos artículos 22 y 25, que en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional la vida cuenta de la organización y de los recursos de cada Estado. La satisfacción de los derechos económicos, sociales, tanto culturales, indispensables a su dignidad y a su libre desarrollo de su personalidad. Y en el artículo 25 nos que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, salud y el bienestar, y en especialidad la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y entre otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Ese es en el inciso 1. En el inciso 2 nos dice: la maternidad y la infancia tienen derecho a ciudadanos y asistencias especiales. Todos los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen derecho a la igualdad de protección social. Ahora, ¿qué es la seguridad social? Primero, es un derecho humano cuyo objetivo es la dignidad de los individuos y que es irrenunciable a lo ya previsto en los artículos 22 y 25 de la Declaración de los Derechos Humanos. Segundo, es un servicio público especializado y que existe sistemas de seguros sociales creados para atender a que este servicio público fundamental pide encontrándose tres veces como servicio, como encontrándose tres servicios como que es A, la salud, 2, las pensiones y 3, las prestaciones sociales. Tercero, también es un derecho exigible al Estado en todo tiempo y lugar por parte del servicio público y por ley. Tiene todo el derecho de acceso a prestaciones si son necesarios y pueden exigir por los asegurados. En tanto que eso es respondiendo a la pregunta de qué es la seguridad social. Y por otro lado, tenemos la seguridad social en la Constitución. La Constitución es la primera de las normas de nuestro ordenamiento jurídico que reconoce las atribuciones, derechos y límites de las mismas. Por ende, las autoridades ejercen poder, derechos y obligaciones de todas las personas y sobre todas sus garantías individuales y sociales. Por ello, la Constitución contiene derechos de orden público y de intereses sociales que deben ser atendidos y respetados por todos los integrantes de nuestra sociedad, y su fin es fomentar la democracia y garantizar la plena vigencia de los derechos de las personas en beneficio del interés social y no al interés individual. En tanto al marco constitucional de la seguridad social en el Perú, la Constitución de 1993 se reconoce como un Estado social y democrático de derecho, estipulado en el artículo 43, así como el desarrollo económico-social del mercado. ¿Y qué nos dice el artículo 23? Que el Estado democrático de derecho, forma de gobierno, la República del Perú es democrática, social, independiente y totalmente soberana. Su Estado es uno y no indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Por ello, el Estado peruano fomenta el desarrollo del país y actúa en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Estos estipulados en el artículo 58. Ahora, el artículo 58
dice economía social del mercado, que es la iniciativa privada, es libre y se ejerce con una economía social del mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta al desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación y seguridad de los servicios públicos e infraestructura. Y hablando más sobre la seguridad social, la Constitución Política del Perú de 1993, en el capítulo 2 de los derechos sociales, económicos, ha integrado un marco dentro del cual se conciben los cimientos de la seguridad social en nuestro país. Asimismo, el conjunto de artículos 10, 11 y 12 que vamos a mencionar en breves, vamos a acotar a continuación para su entendimiento, nos dice que tengamos un manejo del concepto de seguridad social como un derecho humano y sobre todo fundamental, así como un derecho social y económico. La seguridad social, reconocida por la Constitución, es un instrumento básico de la garantía de las condiciones de existencia de los individuos y por ello es el núcleo del Estado social y democrático de derecho. Ahora voy a mencionar el artículo 10 que menciona el derecho a la seguridad social. El artículo 10 nos dice que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la evaluación de su calidad de vida. En el artículo 11, libre de acceso a las prestaciones de salud y pensiones, nos dice: el Estado garantiza el libre acceso de prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Y en el artículo 12 nos dice los fondos de la seguridad social, que son los fondos y las reservas de la seguridad social, son intangibles. Los recursos se aplican en forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. En tanto a la seguridad social en salud, la salud está definida como un hecho indispensable del desarrollo humano y el medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y sobre todo es un derecho fundamental que impide los sucesos de una enfermedad o incapacidad. La salud es un derecho fundamental, como bien sabemos, para la sociedad en la que nos encontramos. Es por ello que el artículo 7 estipula que todos los peruanos tienen derecho a la protección de la salud. Es en el sentido que el Estado debe garantizar que ningún ciudadano reciba tratamiento inadecuado que atente contra su vida, su salud, es decir, y además la salud es un derecho fundamental en la ciudad por su relación con la vida, el bienestar y la felicidad de las personas. ¿Y qué se busca con el derecho fundamental humano en la seguridad social en lo que respecta a la salud? Busca que las personas gocen de un estado de bienestar físico, psíquico y social, evitando la disminución de sus capacidades y garantizar su financiamiento, entendiéndose como una inversión y no un gasto. Y después, el aseguramiento universal de salud tiene 3 fases, que es el régimen contributivo, el régimen semicontributivo, el régimen subsidiado. Que en el régimen contributivo viene a tallar el Seguro Social de Salud, que es el de salud, los servicios sanitarios de las fuerzas policiales, los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas de nuestro Perú, y en el régimen semicontributivo viene a tallar planes de salud muy básicos, y en el régimen subsidiado viene a tallar el Ministerio de Salud a través de Seguro Integral de Salud, que es el SIS. Ahora, el derecho a la seguridad social en pensiones. Si bien las pensiones son una de las principales manifestaciones y preocupaciones de la seguridad social en nuestro país, son fuentes seguras de ingresos más importantes en la sociedad humana. Su función es proveer mecanismos de vida a todos los grupos de la población sin excepción alguna, en especial a los adultos mayores que por su edad avanzada y su delicada condición de salud son vulnerables y ya no pueden participar o reincorporarse en el mercado de trabajo. De esta manera,
las pensiones son una fuente segura que brinda ingresos que les permita afrontar cualquier tipo de riesgo social o contingencia en reemplazo de las remuneraciones, y son herramientas muy importantes para la prevención y alivio de la pobreza de las personas adultas mayores, de los grupos, y vela por todos los grupos de la población, sin excepción de género, raza, idioma, sexo, como ya lo he mencionado anteriormente. Y acerca de las pensiones, tenemos las pensiones de jubilación, que se otorga a las personas de edad avanzada, como ya he mencionado, y también tenemos las pensiones de invalidez, que se otorga a las personas que tienen algún tipo de incapacidad física o mental, que son probadas por los médicos autorizados, ¿no? Y como 3 tenemos la pensión de sobrevivientes. Esta se otorga cuando el cónyuge del asegurado haya fallecido después de haber contraído nupcias un año atrás antes de su muerte, ¿no? Y como 4 tenemos la pensión de orfandad, que estas tienen derecho los hijos del causante, asegurado o pensionistas, que estas se dan en hijos que son menores de edad o hijos que tienen alguna incapacidad física o mental que vengan arrastrando y que dificulten su libre desarrollo. Y por último, también esta se le otorga si el hijo tiene una carrera, un estudio exitoso, ¿no? Sin tipo de inconvenientes. Y otro tipo de pensión es la pensión de ascendientes. Esta se otorga cuando dejan un título de derecho a pensión en los hijos. Y también tenemos la capital de difunción, que esta se otorga en una prestación más. Esta es una prestación más, no una pensión, como digamos. Y para finalizar, voy a explicar acerca de la justicia social a alcanzar en el derecho de seguridad social, que la labor de un juez es impartir justicia, y en materia de derecho social no hay impedimento alguno para hacer justicia social, como ya se sabe, porque si no obtenemos la justicia social en los tribunales sociales, entonces intervenimos intentando a nivel internacional, como es el Tratado de Derechos Internacionales, ¿no? Y mediante las normativas y argumentos basados en los tratados, pactos y convenios aceptados por Perú. Ahí es lo que yo les decía, porque finalmente la seguridad humana es un derecho humano para todos los individuos, que ve sin excepción, que vela por ellos. Y eso es todo con el tema de seguridad social. Espero le haya gustado la exposición que tuve el día de hoy. Muchas gracias.